Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Doctor Julio Frenk, usted ha sido líder en salud pública global y ahora encabeza una de las universidades más influyentes del mundo. ¿Qué desafíos comunes encuentra entre la gestión de sistemas de salud y la dirección de instituciones académicas? Hay una relación muy profunda entre educación y salud. En primer lugar, las dos son los dos pilares de la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades quiere decir que toda generación cuando nace tiene eso, las mismas oportunidades de llevar a cabo sus planes de vida, y los pilares son la educación y la salud. La educación es el futuro de la gente y la salud es el presente de la gente. Si un niño se muere de una enfermedad prevenible, ya no tuvo ese futuro, aunque vive en un país con el mejor sistema educativo. Su salud y educación siempre van de la mano. Las instituciones educativas y las instituciones de salud comparten ese elemento central, son el factor clave de la justicia social, de la movilidad social en todo el mundo. Esto es un fenómeno mundial. Ambas son instituciones basadas en el conocimiento. Esa es otra gran similitud. En las instituciones educativas utilizamos el conocimiento sobre las mejores formas de enseñar para transmitir ese conocimiento. Y en las instituciones de salud generamos el conocimiento a través de la investigación en materia de salud y hacemos también educación de profesionales de la salud, y ahí es otro punto de encuentro. Uno de los grandes espacios educativos son las instituciones de salud, donde se forman los profesionistas y técnicos y trabajadores de la salud, que es uno de los sectores más grandes en todas las economías del mundo. Entonces hay muchas similitudes, y por eso a mí me ha servido mucho transitar de dirigir instituciones de salud a dirigir instituciones educativas y de investigación. Los retos son similares. En ambos casos hay que crear espacios que propicien la creatividad, el pensamiento crítico independiente y que propicien un gran sentido de servicio a la sociedad. Doctor, usted llegó a la UCLA en un momento de tensiones sociales y políticas en los campus universitarios. ¿Cómo se equilibra el respeto a la libertad de expresión con la seguridad y la convivencia universitaria? Bueno, desde luego la libertad de expresión es un valor central de las universidades. El otro valor central de las universidades es que ejercemos esa libertad de expresión en un marco de respeto mutuo. Es decir, las universidades, junto con otras instituciones, pero muy destacadamente las universidades, se crearon para ser capaces de procesar las diferencias en un marco de respeto y de disposición al diálogo, en vez de un marco de odio, de exclusión, de violencia. Las universidades no es que al promover la libertad de expresión, lo que hacemos es no solamente tolerar la diversidad de opiniones, sino cultivarla. Lo que nutre el espíritu universitario es que haya diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, debate sobre las ideas. Pero lo que es distintivo es que resolvemos las diferencias por las vías del diálogo y la razón, y no de la violencia y el odio. Entonces, son dos valores que van de la mano el uno del otro. No puede haber libertad de expresión cuando hay miembros de una comunidad que se sienten inseguros o en riesgo porque son discriminados, y desde luego no puede cultivarse la libertad de expresión si no hay un marco de respeto para todo el mundo. Doctor Frenk, ha dicho que cree en la generosidad de los extraños. ¿Qué significa eso para usted en la práctica diaria de un liderazgo académico y social? Bueno, yo hablo mucho de eso porque eso es lo que hizo mi vida posible. Mis abuelos paternos tuvieron que huir de Alemania en los años 30, donde había un clima de odio muy acentuado, y decidieron que no querían criar a sus dos hijos, uno de ellos mi papá, y así fue como llegaron a México. No conocían a nadie a México, nadie los conocía en México, se veían muy diferentes. Y sin embargo México los acogió con los brazos abiertos, como a tantos refugiados y inmigrantes, y les dio todas las oportunidades. Le permitió a mi padre educarse aquí, llegó de 6 años, se volvió mexicano, adoraba a este país. A mi tía Margit, que este año cumple 100 años, le dio también esas grandes oportunidades de ser una de las grandes filólogas del mundo, reconocidas. Ambos tuvieron hijos e hijas, todos hemos tenido grandes oportunidades. Entonces, a nosotros, a mis 6 hermanos y hermanas y a mis 3 primos, los 10 descendientes de los abuelos que tuvieron que salir de Alemania,
todos hemos dedicado nuestra vida al servicio público, a la ciencia y al arte, porque nos criaron con esta idea de corresponder a la generosidad de los extraños. Entonces, es fácil ser generoso con los amigos, la familia. Es difícil ser generoso con la gente que se ve diferente o que suena diferente cuando hablan o que rezan diferente. Y sin embargo, esa generosidad es la que nos salvó, la salvó a nuestros abuelos y a nuestros papás e hizo posibles nuestras vidas. Y por eso todos basamos nuestro quehacer en la idea de corresponder a la generosidad de los extraños. Y eso es algo súper importante, cultivar la idea de ser generoso con el otro, en vez de demonizar al otro, volverlo alguien que es ajeno y volverlo un adversario automáticamente, sobre todo cuando eso se hace a base de características como la raza, la etnicidad, la religión, el origen nacional, el estatus migratorio, crear categorías homogéneas de individuos y construirlos como los otros y entonces discriminarlos o en el peor de los casos tratar de exterminarlos. Eso es lo que ha conducido a las mayores catástrofes de la humanidad, a las mayores crisis humanitarias. Lo que tenemos que hacer es aprender a celebrar la diversidad y aprender a procesar las diferencias con el uso de la razón y el diálogo, nunca con el uso de la violencia y el odio. Doctor, como el primer latino en dirigir la UCLA, ¿cómo percibe el papel de la representación cultural y étnica en la educación superior estadounidense? ¿Y qué impacto cree que puede tener su presencia para los estudiantes de origen latino? Me siento muy orgulloso de ser el primer rector latino de la UCLA y de cualquiera de las universidades en las que he trabajado. He sido siempre en todas las universidades, en Harvard, en Miami y ahora en la UCLA, he sido el primer latino en ocupar esas posiciones. Me siento muy orgulloso de ello. Al mismo tiempo, lo que dije es que todos tenemos múltiples dimensiones de nuestra identidad y tenemos que celebrar todas esas dimensiones. Porque cuando hacemos eso empezamos a ver nuevamente que no somos tan extraños como podríamos ser. Porque pues, además de ser latino, soy médico, y además de ser latino y mexicano a mucha honra, soy amante de la ópera y tengo muchísimas identidades. Y cuando hacemos eso, empezamos a conectar y a darnos cuenta de que todos somos parte de la misma familia humana y que todos tenemos una diversidad interior. Todos venimos de muchas raíces y que finalmente estamos todos relacionados y tenemos la obligación de ser generosos con los demás. Entonces, por eso dije, me siento muy orgulloso de ser el primer rector latino y al mismo tiempo me considero el rector de todo el mundo. Ahora, en respuesta a la pregunta, me da mucho gusto que muchos jóvenes latinos puedan ver en mí la posibilidad de llegar a ocupar ese tipo de cargos. Y yo quisiera inspirar a que, si yo pude, cualquier joven, hombre o mujer latina puede ocupar ese tipo de posición. Y eso es algo que enfatizo mucho. Cuando las sociedades le ofrecen a personas como yo ese tipo de oportunidades, les presentan a mucha gente más el optimismo de la posibilidad de llegar a tener ese tipo de posiciones también ellos. Doctor, ha trabajado con la OMS, en Harvard, en Miami y ahora en UCLA. ¿Qué elementos clave debería tener todo sistema de salud moderno para ser resiliente y equitativo en el siglo XXI? Tiene en primer lugar que aspirar a ser un sistema universal que incluya a todo mundo. Tiene que ser un sistema que ofrezca calidad, que distribuya los servicios con equidad, o sea, la gente que más necesita los servicios deben recibirlos, y que proteja financieramente a la gente. Que nadie se empobrezca por tener que cubrir los costos asociados a la atención a la salud. Eso, cuando yo fui secretario de Salud, lo resumimos en el Programa Nacional de Salud con la idea de 3 grandes objetivos. Y lo pusimos como equidad, calidad y protección financiera. Y sigo creyendo, hicimos un gran esfuerzo por cumplir eso en México y creo que se logró muchos avances. Y sigo creyendo que los mejores sistemas de salud hacen esas 3 cosas. Promueven la equidad al darle acceso a todo el mundo, independientemente de su condición social, económica, étnica, al ser incluyentes y universales.
les dan acceso a servicios y esos servicios son de alta calidad, lo cual quiere decir que resuelven los problemas y tratan a la gente con respeto a su dignidad y protegen a las familias de las consecuencias financieras de perder la salud. Son 3 criterios fundamentales que siguen siendo válidos en el mundo de hoy. Usted ha mencionado que la educación y la salud son derechos y no privilegios. ¿Qué implicaciones tiene esta visión para las políticas públicas y el futuro de las democracias? Hay una implicación directa del éxito en políticas públicas de educación y salud y la preservación de la democracia. Tenemos que demostrar que la democracia produce esta igualdad de oportunidades, porque lo que pasa es que cuando eso falla, las democracias empiezan a sufrir. O sea, un buen sistema de salud es más fácil construirlo en un régimen democrático y a su vez un buen sistema de salud refuerza la democracia. Entonces hay un círculo virtuoso entre democracia y buen sistema de salud que tenemos que preservar, porque lo contrario caemos en un círculo vicioso. Un mal sistema de salud desacredita las instituciones democráticas y abre un espacio para que políticos demagogos se aprovechen de eso y minen los cimientos de la democracia. Entonces tenemos que entender ese refuerzo mutuo entre buen sistema de salud y solidez de las instituciones democráticas. Doctor, finalmente, después de todo lo vivido en el sector salud y académico, ¿qué lo sigue motivando cada mañana a continuar en esta misión? ¿Qué sueños le quedan por cumplir? Bueno, me sigue motivando mucho lo que me ha motivado desde el principio, que es contribuir a que haya más igualdad, más oportunidades para todo el mundo. Yo sigo viendo a la educación y a la salud como los 2 pilares de la igualdad de oportunidades, que es el cimiento de una sociedad justa. Entonces me sigue mucho motivando eso. Me motiva muchísimo trabajar con gente joven. Creo mucho que las generaciones tenemos una obligación de tratar de heredar un mejor mundo a las generaciones que siguen. No lo hemos hecho y quiero contribuir a preparar a las generaciones nuevas a enfrentar mejor los retos. Esa es mi motivación de todos los días y tengo el sueño de que las instituciones democráticas persistan a pesar de este reto que estamos, en este momento de grandes retos en todo el mundo a la democracia, que puedan persistir, que reforcemos la lucha contra el cambio climático, la lucha por la solidaridad global, que tanto está siendo ahora minada, y que les dejemos a las siguientes generaciones un mundo mejor sobre el cual ellas puedan seguir construyendo. Mucho de esa herencia está en riesgo ahorita y yo quiero seguir en el frente de batalla para garantizar que no se pierdan las ganancias que hubo y que resolvamos los problemas que todavía nos quedan pendientes. Lasalud.mx